Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles en esta oportunidad. ¿Alguien vendrá por primera ocasión el día de hoy, en esta tarde? Si es así, ok, perfecto, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre, perdón? Areli. ¿Y su esposo? ¿Cómo te llamas? Alejandro y Areli. ¿Y tú también levantaste la mano? ¿Cómo te llamas? Kenneth. Kenneth, vienes con tus papás. Kenneth trajo a sus papás en esta noche. Gracias a Dios. Pues sean muy bienvenidos. Gracias a Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor de gratitud y bienvenida a nuestros hermanos en esta noche? Gracias a Dios, hermanos. Bueno, pues miren, no comenzamos, sino que el domingo pasado, por motivo del Día del Padre, dimos una enseñanza obviamente dirigida a los papás, a los varones, y vamos a continuar un poquito en esa línea, pero abordando la masculinidad dentro de la vida matrimonial. ¿Por qué lo haremos de esta forma? Bueno, porque es evidente que estamos en la sociedad viviendo una crisis de valores, una crisis de virtudes, y cuando se evidencia esto con tanta claridad, bueno, es claro igualmente que se está viviendo una crisis en las familias. Pero si entendemos que la familia se establece en la base del matrimonio y no de la paternidad, entonces lo que realmente se encuentra en crisis es el matrimonio, ¿verdad? Y este punto lo acoto porque es importante. Mucha gente piensa que por criar hijos o engendrar hijos están constituyendo una familia, y no es así. Una familia no se establece en la base de la paternidad, se establece en la base del matrimonio. Ese es el modelo bíblico. De hecho, un matrimonio puede jamás tener hijos y juntos constituyen una familia para Dios. En cambio, una pareja que no está casada, no se encuentra bajo la cobertura de un contrato matrimonial y tiene hijos, no están constituyendo una familia para Dios. Es un modelo alternativo de integración sociocultural dentro de un esquema comunitario, pero de ninguna forma es una familia. La familia no se establece sino en la base del matrimonio. Hay matrimonio, hay familia, ¿verdad? Entonces, la crisis social que hoy vivimos, hermanos, esa crisis de valores, esa crisis de ausencia de virtud, ese materialismo, ese hedonismo, esa gama diversa de filosofías que han permeado a la sociedad y la están llevando a una condición de destrucción, se origina precisamente en matrimonios en crisis. Pero la base fundamental sobre la que descansa la estabilidad de un matrimonio es el liderazgo del hombre. Por lo tanto, la crisis social tiene un origen y es una crisis de virilidad, una crisis de masculinidad al interior de los matrimonios y al interior de las familias. Entonces, estamos viendo cómo es un hombre espiritual dentro de su familia. Un hombre de la palabra, un hombre del reino de Dios, un hombre escritural, un hombre bíblico, cómo tiene que desarrollarse, cómo tiene que vivir, cómo tiene que desempeñarse dentro de su familia y básicamente dentro del matrimonio. ¿Y por qué lo reducimos al ambiente familiar y matrimonial? Bueno, porque muchas veces vemos a hombres que en la escena pública, sobre todo como cristianos en la escena eclesiástica, pues somos muy ejemplares y somos visiblemente muy buenos hombres para nuestras familias, pero la realidad es que al interior de la casa, al interior del matrimonio, muchas veces las realidades internas son muy diferentes a las realidades públicas, ¿no? Y es cuando la mujer nos dice: eres un hipócrita, ¿por qué no te conduces así en la iglesia? ¿Por qué no te comportas así ante el pastor? ¿Por qué no me hablas de esta misma manera ante los hermanos de la congregación? La crisis de la sociedad se origina, hermanos, en el núcleo íntimo del matrimonio, y la responsabilidad mayor delegada por Dios incide en el hombre. Ahora, comentábamos el domingo que ninguno de nosotros evidentemente somos el hombre perfecto o el hombre acabado en términos espirituales. El único hombre cabal y pleno en totalidad es nuestro Señor Jesucristo, pero es importante que a la luz de la palabra podamos identificar que vamos caminando en la dirección correcta, que vamos progresando en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra santificación. ¿Cómo definimos el domingo quién es un hombre espiritual? ¿Recuerdan?
Decíamos que un hombre espiritual o un hombre del reino de Dios es un hombre que demuestra visiblemente el reino de Dios bajo el señorío de Cristo en cada área de su vida. Demuestra que vive en el reino de Dios bajo el señorío de Jesucristo en todas las esferas de su desarrollo social, pero fundamentalmente en su familia, iniciando desde ahí, desde casa, desde su matrimonio. ¿Cómo es que un hombre del reino vive bajo el gobierno de Dios? Bueno, veíamos el Salmo 128, 1. Vamos ahí, por favor, vamos a retomar esa escritura. Salmo 128, del verso 1 al 6. Dice así: qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. ¿Verdad? Está hablando de un varón, particularmente está hablando de un hombre, está hablando de una virilidad que está siendo bendecida con felicidad, con gozo y con regocijo pleno de parte de Dios. En otra traducción dice: cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que sigue sus caminos. Y vemos una bendición importante: gozará del fruto de su trabajo, qué feliz y próspero será. Entonces, ¿quién vive en condición de felicidad, de plenitud y de realización? De acuerdo al texto, el hombre, el varón que teme a Dios. Y el temor de Dios, comentábamos, es ese respeto reverente que mostramos ante el Señor y que nos lleva a vivir bajo su gobierno, bajo su señorío, que nos lleva a entender que no somos autónomos, que no tenemos una moral independiente, ni somos nosotros quienes definimos los códigos de conducta moral en nuestra sociedad, en nuestra casa o en el matrimonio, sino que hemos entendido que la norma es establecida por Dios y por lo tanto es nuestra única forma factible de vida, de pensamiento, de conducta. Nuestra forma de hablar es regida por la Escritura y entonces reverentemente nos sometemos al Señor y le amamos. Ese es el hombre que teme a Dios. El varón que teme al Señor es aquel que entiende que sus mandamientos son supremos y no hay mandamientos alternativos ni perspectivas personales que compitan con lo que Dios dice en relación a su conducta y su comportamiento. Entonces, el temor de Dios es eso: vivir en reverencia, en obediencia al Señor. Es terminar reconociendo que Dios efectivamente es Señor. ¿Qué va a pasar con este hombre que teme al Señor? Bueno, va a gozar del fruto de su trabajo. Será próspero, será pleno. Y una persona plena y próspera no necesariamente es aquella que tiene dividendos materiales o económicos o financieros importantes. Hay muchas personas plenas que no tienen medios económicos o medios materiales significativos. La plenitud bíblica va más allá de lo económico. Incide fundamentalmente en el ámbito de lo espiritual, que traduce la vida de una persona plena en una situación general de paz, de tranquilidad y sobre todo de realización. El hombre pleno es la persona que encuentra significado en su vida, entiende que lo que hace, lo que vive, lo que practica, lo que desarrolla es importante y lo identifica con su Dios. Ese es un hombre próspero, es decir, es un hombre realizado, no es un hombre frustrado. Una consecuencia directa entonces del temor de Dios es que no vivimos vidas frustradas, sino plenas y prósperas. Continúa diciendo, y aquí ya nos habla directamente de una bendición enorme en el ámbito matrimonial. Dice: tu esposa será como vid fructífera, floreciente en el hogar. Y decíamos que la vid fructífera en el Antiguo y Nuevo Testamento simbolizan ese estado de descanso debajo de un árbol muy frondoso, lleno de fruto, que nos da paz y nos da tranquilidad. Por lo tanto, este hombre que teme a Dios y que es parte de un matrimonio, que es líder de su hogar en los principios del Señor, que está demostrando que el gobierno de Dios se manifiesta en su vida dentro de su casa, es el hombre que contribuye a que su mujer sea una mujer igualmente plena, una mujer con un carácter equilibrado y estable, una mujer que contribuye con una actitud de paz y tranquilidad dentro del hogar. Es decir, entonces, que una mujer plena, una mujer floreciente, una mujer que se siente satisfecha, es aquella que está siendo estimulada por la obediencia del marido a los preceptos de la palabra. Podríamos decir entonces que el estado emocional y la estabilidad del carácter de nuestras esposas están en una directa proporcionalidad con el temor de Dios con el que nosotros vivimos.
El estado anímico de mi esposa, su carácter equilibrado y estable, es un reflejo directo de cuánto yo me someto al gobierno de Dios dentro de mi casa. Una mujer que está casada con un hombre que vive voluntariamente en obediencia al Señor es una mujer que disfruta el matrimonio, es una mujer complacida en el hogar, es una mujer que se siente plena y florece y fructifica. Entonces, hermanos, cuando nuestras esposas son irreverentes, irrespetuosas, cuando nuestras esposas tienen un carácter inestable, desequilibrado, gritan, en vez de enfocarnos en sus desvíos y errores, de los cuales evidentemente conllevan una responsabilidad ante Dios, nosotros tendríamos que enfocarnos en cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Tendríamos que enfocarnos en cómo estamos viviendo delante de Dios y delante de ellas, delante de nuestras esposas. Y con un alto nivel de certidumbre vamos a encontrar el motivo de su desequilibrio emocional y su desequilibrio psicológico. Continúa diciendo al respecto de sus hijos: tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Comentábamos que el olivo representa una vida larga y una vida fructífera. Así será la vida de nuestros hijos, una vida fuerte, una vida sólida, una vida fructífera, que aún la influencia de nuestros hijos en la sociedad puede trascender de una generación a otra generación. El olivo, con lo que metafóricamente está comparando a los hijos de un hombre temeroso de Dios, la palabra en el texto, es uno de los árboles que viven más tiempo. Comentábamos que en el huerto de Getsemaní en Jerusalén, donde Jesucristo suda como grandes gotas de sangre, en ese momento previo a firmar con el Padre ese acuerdo perfecto para alcanzar la redención de la humanidad en la cruz del Calvario, esos olivos, hermanos, viven hasta 2000 años. Y evidentemente al paso del tiempo van engrosando su tronco, pero son olivos que al día de hoy continúan algunos dando fruto. ¿Qué significa esto entonces? El olivo es una representación de vida fuerte, sólida, fructífera, trascendente, vida importante. Y esa es la promesa que Dios hace a un hombre temeroso, a un hombre que le ama, un hombre que le obedece, un hombre que anda en sus caminos. Así será su mujer, una mujer floreciente, plena, una mujer satisfecha, una mujer que se siente gozosa de estar casada con el hombre con el que se ha casado y vivir en el hogar en el cual Dios la ha integrado, en un ambiente familiar. Y sus hijos son personas sólidas moralmente, espiritualmente, y son personas que Dios bendice. Dice el verso 4, esa es la bendición del Señor para los que le temen. Entonces, hermanos, ¿cuán importante es identificar esto? ¿Cuán importante es seguir estudiando sobre este tema? Cuando un hombre vive como debe, su mujer entonces lo disfruta y sus hijos viven en condición igualmente de solidez emocional. Bien, el hombre que teme al Señor y que sigue sus caminos tiene en cuenta tres factores importantes. En primer lugar, tiene una correcta perspectiva de su familia. Comentábamos el domingo esto. ¿Qué quiere decir? Que ve a la familia como Dios la ve. Y no toda la gente, hermanos, ve a la familia como Dios la ve. El mundo no ve a la familia como Dios la ve. El mundo tiene definiciones distintas de lo que es la familia, el matrimonio y la paternidad. Pero en el caso del hombre que vive bajo el gobierno de Dios en su casa, él sí ve a su familia como Dios la ve y le da a su familia la importancia que Dios le da a la familia y entiende que esto es vital. En segundo lugar, tiene un rol asignado dentro de su familia que no es determinado por lo que la gente externa al matrimonio o a la familia define que debe de ser su rol. Es decir, no es el hombre que piensa del ejercicio de sus tareas, funciones y responsabilidades como el mundo lo entiende, sino su rol es desarrollado en función del diseño que Dios estableció en la palabra, en la Biblia. Y en tercer lugar, el trato que le da a su esposa y a sus hijos igualmente es modelado por Dios, no por la cultura, no por su educación, no por su histórico familiar, no por su experiencia familiar antecedente, no por la idiosincrasia. El hombre que teme al Señor trata a su esposa y a sus hijos como Dios lo modela en la palabra
de Dios. Entonces, esta clase de hombre tiene la perspectiva sobre su familia que Dios tiene. La forma de vivir su rol dentro del hogar es la que Dios dispone y su trato es configurado, es modelado por la palabra de Dios. Así vive un hombre que se somete al gobierno de Dios en su casa y de esta forma el resultado ¿cuál es? Disfruta de una esposa que es floreciente y de hijos que son como olivos fuertes y vigorosos. Quiero que veamos con la perspectiva que el hombre de Dios tiene en relación a su familia, ¿cómo es que esto tiene que registrarse en términos prácticos? ¿Cómo es que Dios, hermanos, ve particularmente el matrimonio? La familia, pero obviamente hoy nos interesa hablar del matrimonio. ¿Cómo ve Dios el matrimonio? De forma tal que nosotros igualmente lo veamos de la misma forma. Génesis 2:24. ¿Cómo es que Dios ve el matrimonio? Dice así: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos, Adán y su mujer, desnudos y no se avergonzaban. ¿Qué es lo que identificamos de esto que a lo largo de mucho tiempo, hermanos, hemos identificado como el concepto bíblico del matrimonio, la definición original, historiográficamente, documentalmente, legalmente más antigua del matrimonio? Quiero decirte que ese es el registro documental más antiguo donde se define por primera vez el matrimonio. Y es definido por esta conciencia, esta iluminación que Dios le da a Adán sobre la vida marital que comenzarían a desarrollar él y su mujer una vez que, después de despertar de ese sueño profundo, Dios, como ese caballero universal, le presenta a Eva. Es el momento en el Génesis donde Adán al verla dice: esta sí es carne de mi carne, esta sí es hueso de mis huesos. Por cuanto fue tomada del varón, será llamada varona. Lo primero que hace Adán es considerar a esta mujer. Él venía de darle nombre a los animales del huerto, a los animales de la creación, y no había identificado una entidad genética correspondiente a él. Sí lo había hecho en relación a todos los animales, una correspondencia genética antagónica y complementaria, es decir, una hembra y un macho para cada animal de la creación, pero no había encontrado un correspondiente antagónico y complementario genético para él. Pero cuando Dios crea a la mujer y se la presenta, dice: esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos, por cuanto del varón fue tomada, será llamada varona. Y entonces Dios inspira, Dios ilumina la mente y el corazón de Adán, y él da esta definición. Esta definición es dada por Adán. Él dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el resultado es que estaban desnudos y no se avergonzaban. Esta es la definición de matrimonio. ¿Qué encontramos, hermanos? ¿Qué principios o aspectos encontramos en esto? En primer lugar, el matrimonio, hermanos, es un pacto. Y así es como Dios lo ve. El matrimonio es un pacto. En segundo lugar, el matrimonio es una unidad. Son dos personas componiendo un matrimonio, pero es una unidad delante de Dios. En tercer lugar, el matrimonio persigue propósitos divinos, no humanos. Por supuesto, tenemos beneficios y bendiciones cuando estamos casados, pero el objetivo último del matrimonio es para nosotros algo más importante que expectativas personales. El objetivo último del matrimonio es para Dios. Y en cuarto lugar, el matrimonio tiene algo trascendente que nosotros debemos de conocer y de entender. Esto se deriva, hermanos, del concepto bíblico de matrimonio. Es un pacto, es una unidad, persigue propósitos divinos. El matrimonio tiene algo trascendente que debemos de entender. Vamos a comenzar con el primer aspecto. El matrimonio es un pacto. ¿Qué involucra un pacto, hermanos? Un pacto implica permanencia, a diferencia de un contrato que podemos firmar. Y todo contrato, hermano, tiene cláusulas, un apartado clausular que lo hacen susceptible de ser rescindido. Un contrato se puede rescindir, se puede cancelar. Bíblicamente, hermanos, el hombre y la mujer se casan para siempre.
Y por eso el matrimonio, desde la perspectiva divina, aun cuando en términos legales sea por vía de la firma de un contrato matrimonial, desde la perspectiva divina, hermanos, se celebra un pacto, el cual es indisoluble. No se supone, hermanos, que el matrimonio sea un contrato condicional, con cláusulas rescindibles. Hay una sola razón bíblica por la que Dios pudiera permitir, no obligar, pero sí permitir en casos específicos un divorcio, y es cuando uno de los cónyuges, hermanos, ha sido materialmente infiel a su cónyuge. Y de todas las formas de disfuncionalidad que un matrimonio puede experimentar, Dios dice, la única razón por la cual una persona casada puede divorciarse es cuando su cónyuge ha cometido un acto de adulterio y se encuentra entonces en un estado de impunidad, es decir, no se ha arrepentido del adulterio. Eso lo vemos en Mateo 5:32 y Mateo 19:9, si quieren tomar nota. Fuera de esto, hermanos, fuera de una circunstancia así, un estado de adulterio en condición impenitente, impune, no arrepentida, fuera de eso, cualquier problemática en el matrimonio es trabajable, es tratable, es restaurable. Entendemos que en el matrimonio pueden darse situaciones muy complicadas, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. ¿Qué es lo que se aconseja pastoralmente cuando una persona ha sido víctima de violencia intrafamiliar? Y esto sucede sobre todo en el caso de las mujeres, más que en el caso de los hombres, aun cuando también hemos tratado temas o casos donde el hombre está siendo físicamente maltratado por su esposa, ¿verdad? Pero mayormente, en el porcentaje estadístico, es la mujer quien en el matrimonio es sujeto de maltrato físico. Bueno, se aconseja que con prontitud la mujer se separe de su esposo, se separe inmediatamente. ¿Para qué? Para que de esta manera logre salvaguardar su integridad física y, si tiene hijos, igualmente la integridad física de sus hijos. Y de esta forma deja al marido en una posición de ser tratado por Dios y quebrantado por el Señor, a fin de que pueda ser llevado al arrepentimiento. Ahora, no es una garantía que un marido maltratador, cuando la mujer lo deja para salvaguardar su integridad física, se convierta a Jesucristo, se arrepienta del pecado. Pero si esto sucede hasta que el marido da un fruto digno de arrepentimiento, visible, identificable, entonces se aconseja restablecer la vinculación en el núcleo del hogar. Ahora bien, si el marido no se arrepiente y finalmente él se quiere divorciar, bueno, el proceso se aconseja que lo lleve completamente el marido y no la mujer. De esta forma se protege a la mujer, pero también se mantiene el pacto con la esperanza de que ese hombre maltratador se arrepienta cuando Dios trate con su vida, cuando Dios quebrante su corazón. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que el pacto matrimonial, hermanos, es una relación permanente, es una relación indisoluble, irrompible, y eso implica que cuando yo tengo una discusión con mi esposa, cuando estoy cursando con ella en una etapa de la vida matrimonial donde las cosas no van bien, en la que yo no me siento a gusto con ella y ella tampoco se siente a gusto conmigo, el hombre del reino, el hombre bíblico, el hombre temeroso de Dios, jamás menciona la palabra divorcio. Jamás. El hombre bíblico, el hombre de Dios, no considera que el divorcio en alguna forma pueda ofrecer una solución a los conflictos matrimoniales. Porque cuando el varón alude al divorcio, menciona el divorcio, lo que sucede en el corazón de su mujer es que se llena de incertidumbre, se llena de inseguridad. Es tanto como si le dijéramos: no te amo como debería de amarte, no te amo al punto de sacrificarme por ti, no te amo incondicionalmente, o lo que es peor, no me ofreces condiciones para amarte permanentemente, por lo tanto te voy a dejar. Y nosotros como hombres, de acuerdo a Efesios 5, lo sabemos, lo hemos estudiado, hermanos, hemos sido llamados a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, sacrificialmente, incondicionalmente. Entonces, cuando el hombre pronuncia el divorcio en medio de escenas de conflicto matrimonial, lo que genera es incertidumbre en la mujer y hace que la mujer emocionalmente termine separándose, distanciándose de él. Ahora, después de los conflictos nos reconciliamos con la esposa,
pero lamentablemente queda esa marca en el corazón de ella, queda una herida, porque en el momento de la crisis le dije que yo podía romper el pacto, que podía apartarla de mí. Entonces, el hombre del reino, hermanos, el hombre de Dios entiende esto. El matrimonio es visto no como la cultura lo aprecia. La familia es definida no como la sociedad le define o la cataloga. El hombre del reino ve el matrimonio como Dios lo ve, califica el matrimonio como Dios lo califica y se comporta en el matrimonio como Dios espera en función de la definición divina de matrimonio. Por lo tanto, el hombre de Dios jamás menciona, jamás considera, jamás trata el tema del divorcio, ni siquiera en las crisis matrimoniales. Es probable que quien trate el tema sea ella. Y el hombre que no entiende esto, generalmente lo que contesta la mujer es: bueno, pues si tú quieres hacerlo así, nos divorciamos, pues nos divorciamos. No, esa no es la contestación de un hombre de Dios. No es la contestación de un hombre del reino. El hombre del reino le dice: ¿sabes una cosa? Eso no es una opción. Tú sabes perfectamente que no es así. Tú y yo estamos casados para honrar a Dios y es mejor que comencemos a trabajar en eso. Esa es la mentalidad de un hombre del reino. Entiende que el matrimonio es un pacto indisoluble, no es un contrato con cláusulas de rescisión. No hay forma de rescindir el matrimonio. Es un pacto, es para siempre. Es un compromiso a permanecer. No está basado en los sentimientos que son sujetos de variación al paso del tiempo. El hombre que dice: oh sí, tú eres la mujer de mi vida, contigo hasta el infinito y más allá, pero cuando deja de sentir afecto, amor o enamoramiento hacia la mujer y se cruza otra mujer que le llena más el apetito, le gratifica más carnalmente, entonces dice: lo siento, hasta aquí llegué porque ha cruzado mi mirada la mujer de mi vida. Entonces, hasta el infinito y más allá, pero con la otra mujer. No, hermanos, el sentimiento no se encuentra involucrado en el pacto matrimonial. El amor sí, pero el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión fundamentada en el compromiso de permanencia continua, indisoluble. Los sentimientos cambian. Cuando ante un juez civil o ante un ministro de culto dijimos a la esposa: hasta que la muerte nos separe, ¿cuántos hombres aquí hicieron esa declaración? Todos. Hasta que la muerte nos separe. Y dijimos: en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, en el bien y en el mal. ¿Qué significó esto? Que sabíamos que al futuro las condiciones iban a cambiar. Inevitablemente habrían variaciones en el medio ambiente o en las circunstancias del medio del desarrollo de nuestra vida marital, y por lo tanto también nuestros sentimientos iban a cambiar. Sería una torpeza pensar que lo que sentías emocionalmente por tu esposa cuando te casaste perduraría incólume e intocable el resto de la existencia. Sabíamos que no iba a ser así. Aunque las cosas cambien, eso significa el pacto que hiciste. Aunque las cosas cambien, lo próspero a lo adverso, la salud a la enfermedad, aunque todo cambie o mis sentimientos cambien, yo siempre permaneceré contigo. Hasta que la muerte nos separe, te voy a amar. Por lo tanto, no es un sentimiento, es una decisión basado en un compromiso. El amor es una decisión. En segundo lugar, hermanos, el matrimonio es una unidad. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el matrimonio? Es un pacto. No se puede disolver. ¿Ha comenzado a gravitar en tu mente la idea o en tu corazón de apartarte, separarte, dejarla? No lo puedes hacer, hermano. Si tú eres un hombre del reino, no lo puedes hacer. Dos, el matrimonio es una unidad. Y esto nos lleva a entender que como hombres cristianos, sometidos a la palabra, cuando yo me caso, a partir de ese momento delante de Dios, soy una sola persona con mi esposa ante Él. Una sola persona. Génesis 2:24 dice así: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Te das cuenta? Esta es la identidad que el matrimonio cobra delante del Señor. Ya no son dos, ahora son uno delante de Dios. Uno. Mateo 19:6 dice así: por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿De qué nos está hablando, hermanos? Nos está hablando de unidad.
Y eso es tan importante, porque la única relación en la tierra que hace de dos personas una sola es el matrimonio. ¿Sí me logré expresar? La única relación en la tierra que hace de dos personas una sola es el matrimonio. Yo no soy una sola persona con mis hijos, yo no soy una sola persona con mis padres, yo no soy una sola persona con mis hermanos, no soy una sola persona con mis amigos, soy una sola persona con mi esposa. La relación matrimonial es la única que tiene esa categoría espiritual, generar unidad en la diversidad. Porque el hecho de que el Señor nos unifique en una sola carne delante de Él no significa que nos hagamos iguales. Es muy diferente ser iguales a vivir en unidad. El Señor no pretende que hombre y mujer sean iguales, muchas veces lo hemos comentado. De hecho, somos muy diferentes los hombres a las mujeres, muy diferentes. El Señor no pretendía que el matrimonio nos convierta en una igualdad, pero sí en una unidad. Y el fundamento básico para que dos piezas diferentes se unan es precisamente ese, el factor de la diversidad. Justamente los puntos más disímbolos, donde se encuentra el cóncavo de la mujer, puede unirse con el convexo del hombre. No pretende Dios que seamos iguales por el matrimonio, pero sí que vivamos unidos. ¿Cuál es la identidad o la igualdad entre una tuerca y un tornillo? ¿En qué se parecen? Absolutamente nada. Únicamente en que su composición molecular química es la misma. Ambos son metales. Bueno, delante de Dios, hombre y mujer somos iguales espiritualmente, exactamente iguales, pero diferentes, como la tuerca del tornillo. ¿En qué se parecen? En nada, pero están diseñadas para vivir, para unirse de forma perfectamente complementaria. Bueno, así el hombre y la mujer. Hay tantas diferencias y a lo largo de los años hemos hablado de las múltiples diferencias entre hombres y mujeres, hermanos. Pero lo que Dios quiere es que entendamos que vivimos en unidad. Lo que nos deja ver que solo el matrimonio es una relación única. Implica entonces que si soy uno con mi esposa, mi actuación hacia mi esposa es mi actuación hacia mí mismo. La forma en la cual me comporto hacia mi esposa es la forma en la que estoy tratándome a mí mismo, porque ella y yo somos uno. Fíjate lo que dice Efesios 5:28. Efesios 5:28 dice así: así también deben de amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. ¿Te das cuenta? Cuando tú estás amando a tu cuerpo, por cuanto estás vinculado en una unidad indisoluble por vía del matrimonio, es la forma en la que estás tratando a tu esposa. Ahora, la forma en la que tratas a tu esposa, por cuanto estás vinculado en una unidad indisoluble por causa del matrimonio, es el trato que te estás dando a ti mismo. Deben de amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Somos uno. La unidad, hermanos, implica unidad de propósito. Somos diferentes, pero caminamos en la misma dirección en unidad. Unidad de propósito implica unidad financiera. Ya no son dos economías, aunque ambos trabajen. No son dos economías, ambos constituyen una sola unidad financiera e involucra unidad en procurarnos cuidado todo el tiempo. Y bueno, pues eso es un desafío grande porque la unidad implica prioridad. Ojalá pudieras apuntar este principio. La unidad involucra prioridad. ¿Qué significa esto? Bíblicamente, en términos de relación, mi matrimonio está por encima de mis padres. A ver, los casados, sobre todo los que tienen poco tiempo de estar casados. Si mi matrimonio establece una relación de unidad indisoluble, por lo tanto, entonces
tiene la preeminencia en mis relaciones humanas, se encuentra por debajo de Dios. Pero por debajo de Dios, mi relación tiene prioridad, es una relación prioritaria a todas mis demás relaciones. La relación con mis padres, la relación con mis hijos es más prioritaria, mi relación con mi cónyuge, que la relación con mis hijos, obviamente con mis amigos, con mis hermanos, con la demás gentes. Es la única relación que nos constituye en uno con el otro, por lo tanto es prioritaria. Y mucha gente no lo entiende, hermanos. Mucha gente no logra percibir esta realidad, aún siendo gente cristiana. Sobre todo las mujeres en relación a los hijos. Generalmente la mujer es la que define que sus hijos están por encima del esposo, ¿no? Para mí, mis hijos son lo más importante. Ahora, hay hombres que dicen, no, para mí, mi mamacita linda es lo más importante. Y mamás que dicen, y que se dicen cristianas, tuviste madre antes que esposa. ¿Has escuchado eso? Tuviste mamá antes que esposa. Y ahí tienes al hombre cristiano que se dice ser un hombre de Dios. Si es cierto, mi madre es primero que mi esposa. O las esposas diciendo, no, es que mis hijos son por encima de mi esposo. Y por eso, hermanos, pues encontramos tantos conflictos cuando no le damos a nuestra esposa esta condición de prioridad por encima de todo lo demás, reconociendo que ella es lo único y lo más importante en mi vida. Es la única persona con la cual me relacionaré en esta tierra, con la que constituiré una sola persona, una sola identidad, una sola carne delante de Dios. Nosotros como hombres, hermanos, necesitamos no solamente hacer de nuestras esposas una prioridad, sino tenemos que hacerles sentir y demostrarles con la vida práctica que efectivamente ellas son la prioridad. Cuando no hacemos esto, hermanos, pues hay muchos conflictos y problemas, porque la mujer inequívocamente se va a sentir insatisfecha, se va a sentir insegura, cuestionada, falta de confianza, porque ella no se siente la prioridad. Obviamente esto no significa que el hombre y la mujer se van a hacer codependientes, ¿verdad? No significa esto. No significa que no puedan salir solos, por ejemplo, a desarrollar pues las tareas que competen a sus roles en el matrimonio. No significa esto. Pero nos habla de una unidad que es indivisible y que establece prioridad por encima de cualquier otra relación. Entonces, a ver, hermano varón, piensa, reflexiona, y la mujer también. Reflexionemos. Tu esposa es la persona más prioritaria en tu vida. Tu esposo, hermana, es la persona prioritaria de verdad en tu vida. A ver, te voy a poner este ejemplo que lo hemos puesto muchas veces, pero es bien eficaz para comprobar que sí. Vamos a suponer que tú vas remando en el lago de Siragüen y nadie sabe nadar, pero va tu esposo y van tus hijos. Y se voltea la barca y no llevan chalecos salvavidas. Hermana, ¿a quién intentas salvar? ¿A tu esposo o a tus hijos? ¿Cuántas? No levanten la mano, pero ¿cuántas dejarían que esa noche el esposo pernoctara en el fondo del lago? ¿Cuántas se inclinarían por sus hijos? Bueno, la respuesta conductual tendría que ser salvar a tu esposo antes que salvar a tus hijos, porque no eres uno, no eres una con tus hijos, eres una con tu esposo. Igualmente el hombre, tu relación prioritaria es tu esposa. Entonces, es una unidad. Ella debe de sentir que yo le doy a ella prioridad por encima de todas las demás relaciones. Ahora, contesta a esta pregunta, hermano. ¿Realmente te has enfocado, te has abocado a que tu esposa sepa con testimonio real, con elementos sustentables, objetivos, qué es la prioridad en tu vida? ¿Tu esposa sabe, ella se siente la prioridad en tu vida? Bueno, hermanos, pues quiero decirles que esto es complicado, porque a veces podemos estar tratando con una esposa que no es fácil de tratar. No levantes la mano, pero ¿quién tiene una esposa que no es fácil de tratar?
Y entonces, si ella fuera más dócil, pastor, si ella fuera más amable, fuera más sujeta, si ella fuera una mujer más considerada conmigo, pues tal vez sería más sencillo para mí hacerla sentir como la prioridad en mi vida. Pero es que, pastor, mi esposa grita tanto, mi esposa se enoja tan fácil de cualquier cosa, se rompe con todo, a cada rato llora, es tan complicado tratar con ella. Bueno, tienes que entender esto, hermano. Tu sujeción a la palabra de Dios, andar en los caminos del Señor dentro de tu casa, va a hacer precisamente que ella crezca en esos aspectos de la debilidad de su carácter. Esos aspectos justamente en los que no es fácil tratar con ella. Es cuando tú comienzas a ver el matrimonio como Dios lo ve y comienzas a darle el trato que Dios te dice que debes de darle, cuando entonces tu mujer comienza a ser tratada y modelada por Dios bíblicamente, justamente en esas áreas que generan desequilibrio en su carácter, en su forma de pensar o en sus emociones. Tú tienes que invertirte en ella, así como Cristo se entregó a la iglesia para santificarla y purificarla. Nuestro sacrificio hacia la esposa las purifica en el carácter, las motiva a santificarse en sus estados de ánimo y las estimula a desarrollar una vida espiritual, una vida bíblica. Entonces, el matrimonio, en primer lugar, ¿qué es? Un pacto, no se disuelve. 2, es una unidad, es indisoluble. La única relación en la tierra que tiene el poder de constituir a 2 personas en una sola delante de Dios, y por lo tanto es prioritaria. 3, el matrimonio, hermanos, persigue propósitos divinos. Propósitos divinos. Dios crea a la mujer para que sea ayuda idónea, y ese es el propósito de la mujer, para que el hombre pueda desarrollar el trabajo que Dios le ha delegado. Dios, hermano, es quien le da el propósito al matrimonio, y el propósito no es pasarla lo mejor posible. El propósito del matrimonio no es encontrar la persona con la cual quieres viajar al infinito y más allá, la persona que al verla dices, sí, wow, tú y yo somos uno mismo, hasta que el amor se agote en el universo. No es así. El matrimonio no es para que te sientas bien. El matrimonio no es para que seas feliz. El matrimonio no es para que te sientas pleno, te sientas dichoso al lado de una persona. No es para eso. El matrimonio, hermano, tiene propósitos divinos, superiores. Nosotros tenemos que configurar nuestro matrimonio de tal forma que en medio aún de la adversidad, en medio del dolor, en medio de las complejidades, en medio del sufrimiento, en medio de la decepción y de la frustración, glorifiquemos el nombre de Dios. El matrimonio es para glorificar el nombre de Dios. Y en cuarto lugar y último, la relación matrimonial refleja algo que es trascendente. La relación matrimonial refleja algo que es trascendente, y eso es algo que no se conocía en el Antiguo Testamento. Había algunas indicaciones porque Dios en algún momento se presenta como el esposo del pueblo de Israel, pero fíjate lo que dice Efesios 5, verso 22. El matrimonio, hermano, es una relación que apunta hacia algo trascendente. Dice así, verso 22: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. No está diciendo, hermana, que tu marido sea el Señor, pero tu sujeción a tu marido tiene que ser con el mismo nivel de entrega voluntaria que la sumisión voluntaria que tú le entregas a Jesucristo. Tienes que sujetarte a tu marido como al Señor. Aquí encontramos un tipo glorioso, un tipo divino, nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la Escritura. Verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, aquí ya aparece otra entidad espiritual, la iglesia. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos
¿En cuántas cosas, hermanas? En todo. Ahora pregúntate, hermana, ¿estás sujeta a tu marido en todo? ¿Y te sujetas a tu marido con el mismo gozo, la misma satisfacción y el mismo deseo y voluntad que utilizas cuando te sujetas a Cristo? Bueno, el mandato para la mujer es esta es la demanda. Y parecería que es el mandato más difícil de desarrollar o la carga más difícil de sobrellevar en el matrimonio, pero no es así. Fíjate lo que dice a partir del 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Amor sacrificial, hermana. Si alguien se tiene que morir en el matrimonio, es tu marido. El marido es llamado a morirse por la mujer. La mujer no es llamada a esto. La mujer es llamada simple y sencillamente a dejarse cubrir por la autoridad que Dios ha legado sobre el hombre. La mujer es llamada solamente a ser dócil en la sujeción voluntaria a las disposiciones de la autoridad bíblica del marido. Evidentemente, este concepto de en todo, hermana, está acotado por aquello que no sea justo, no sea íntegro, no sea santo. Si tu marido quiere guiarte, quiere impulsarte o quiere obligarte a hacer algo pecaminoso, ahí puedes emanciparte bíblicamente sin pecar de la autoridad de tu marido, porque estarías sujetándote a la autoridad superior de Dios. Eso lo entendemos. Pero fuera de eso, tú tienes que sujetarte a tu marido en todo. ¿Pero por qué? Porque el marido es quien lleva la mayor carga de responsabilidad ante Dios. Si alguien se ha de morir en el matrimonio para salvaguardarlo, no eres tú, hermana, es el hombre, es el marido. Y continúa diciendo: Él se sacrificó, Jesucristo, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben de amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como Cristo también a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Te das cuenta cuántas veces en este contexto se menciona, hablando del matrimonio, la persona de Jesucristo y la entidad espiritual de la iglesia? El hombre es un tipo de Cristo, y así como Cristo a la iglesia, el hombre tiene que amar a la mujer. Y la mujer es un tipo de iglesia, y así como la iglesia a Jesucristo, debe de estar sujeta voluntariamente a su marido. ¿Qué significa esto? El matrimonio, hermanos, es un reflejo de la unión de Cristo con su iglesia. El matrimonio tiene un propósito que trasciende a nuestros intereses humanos, al deseo de ser feliz, al deseo de encontrar al amor de mi vida, al deseo de pasarla bien el resto de mis días, al deseo de no quedarme solo o al deseo de ser padre. El matrimonio se ve trascendido por un propósito mayor. El matrimonio es llamado a ser el reflejo de la relación que por la eternidad Jesucristo va a desarrollar con la iglesia que redimió con su propio sacrificio. Y esto es tan importante que fíjate lo que dice el verso 32. Dice: grande es este misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. ¿Qué dice la Escritura? Todo esto que la palabra nos viene hablando sobre el matrimonio y el reflejo que tiene que ser de Cristo y su iglesia es un misterio. Antes no se conocía, pero ahora todos nosotros, hermanos, lo sabemos. El matrimonio es una figura que muestra al mundo cómo es la relación que Cristo vivirá con la iglesia. Por eso, hermanos, el final de los tiempos en la profecía bíblica termina con una boda, las bodas del Cordero, donde finalmente Jesucristo será unido por la eternidad con su iglesia, su novia, y entonces la novia de Cristo, la iglesia, será llamada su esposa. La unión matrimonial entonces, hermanos, tiene que reflejar a un hombre amando como a Cristo y a una mujer sometiéndose como la iglesia. Eso es lo que tiene que mostrar nuestro matrimonio. Un hombre amando como Cristo y a una mujer sometiéndose como la iglesia. Eso va más allá de nosotros, hermanos, eso nos trasciende.
Es que, pastor, yo no me siento a gusto con mi esposa, es muy gritona. Bueno, pero tú eres llamado a reflejar a Cristo en tu relación con ella. Eso tiene una implicación cotidiana y práctica. Tú tienes que sacrificarte por ella. Porque si tú eres un hombre del reino, eres un hombre de Dios, eres un hombre bíblico, un hombre con pensamiento cristiano, un hombre que camina en los caminos de Dios, entonces, independientemente del mal carácter de tu esposa, tú fuiste llamado a amarla y a sacrificarte por ella. A entender que el matrimonio es un pacto y por lo tanto es indisoluble. A entender que ninguna condición crítica, ninguna explosión o irrupción crítica del carácter de tu esposa puede llevarte a pensar en algún momento diluir ese matrimonio o romperlo, no, independientemente de su carácter, porque has constituido con tu esposa una unidad y por lo tanto tu relación matrimonial es prioritaria a cualquier otra relación y a cualquier otra cosa solamente por debajo de Dios. Tienes que ver tu matrimonio como Dios lo ve. Tu matrimonio no obedece a propósitos personales. Ya se frustraron mis deseos, entonces ya no quiero estar con esta mujer. No, porque el propósito del matrimonio no es gratificarte. El propósito de tu matrimonio es glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque tu matrimonio fue constituido por el Señor para un efecto trascendente y no es reflejarte a ti en el nivel de satisfacción que alcances, es reflejar la unión de Cristo con su iglesia, donde el hombre ama como Cristo y la mujer se sujeta como la iglesia. Pero si alguien estimula, hermanos, el crecimiento, la estabilidad, el desarrollo, la maduración espiritual de la mujer, es el hombre, con su sacrificio y con su amor incondicional. Solamente un hombre del reino, un hombre espiritual, un hombre que anda en los caminos de Dios, tiene una mujer satisfecha. Solamente un hombre del reino puede estimular el crecimiento espiritual de su mujer. Hay muchas mujeres no casadas con hombres del reino que desarrollan su vida espiritual sujetas a la fidelidad a Jesucristo porque le aman y le temen, pero no se ven estimuladas por un marido. El más grande estímulo humano que una mujer puede recibir para poder crecer espiritualmente lo tiene en un hombre temeroso de Dios. Entonces, la más grande ayuda para tu esposa, la más grande contribución para que tu esposa sea una mujer bíblica, es un hombre del reino, es un hombre de Dios. ¿La iglesia se somete a Cristo todo el tiempo, hermano? ¿Cuál es la respuesta? ¿La iglesia se somete a Cristo todo el tiempo? ¿Sí o no? ¿De veras? A ver, pensemos en la congregación local. ¿Nosotros como iglesia nos sometemos a Cristo todo el tiempo? Claro que no. Por supuesto que no. Bueno, tu esposa tampoco lo va a hacer contigo. ¿Qué te sorprende? La iglesia tendría que someterse y sujetarse a Cristo todo el tiempo, pero no lo hacemos. Bueno, nuestra esposa tampoco lo hará todo el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ámala sacrificialmente, como Cristo amó a la iglesia. Ahí están las direcciones. Ese es el diseño. Así es como Dios ve el matrimonio. Así es como el hombre del reino ve a su familia y ve su matrimonio. Es un pacto, por lo tanto yo no me voy a ningún lado. Ella es prioridad. Esto persigue propósitos divinos, es decir, se enfoca en Dios. Esto refleja algo trascendente, la unión de Cristo con su iglesia. El hombre del reino así ve su matrimonio. Esto tendría entonces que cambiar de forma radical muchas de nuestras maneras de conducta diaria, ¿no, hermanos? O sea, si yo entiendo esto, muchos de mis comportamientos cotidianos inevitablemente cambiarían. La forma en la cual discutimos tendría que cambiar, si entendemos esto. El hombre de Dios entonces tiene una perspectiva distinta de la familia, la ve como Dios la ve. Quiero tocar un segundo punto. Pasemos al tema del rol. ¿Se acuerdan que vimos que un hombre del reino desarrolla su rol como lo dice la Biblia y no como la gente espera que desarrolle su rol? Bueno,
¿Cuáles son los roles de un hombre en el matrimonio? ¿Cuáles son los roles de un hombre en el hogar? Bueno, el hombre es cabeza. El hombre es cabeza, es líder y es instructor de su familia. Fue creado primero, eso ya lo sabemos. La esposa es su ayuda idónea. La esposa viene a ayudar al hombre. Es un ser espiritual, es un ser glorioso con la imagen de Dios dentro de sí, pero es creada como un complemento a fin de que pueda ayudar al hombre a alcanzar el propósito. Entonces el hombre es cabeza, líder e instructor de la familia. 2, el rol del hombre es la provisión, es proveer. Es el hombre quien recibe la instrucción de cultivar el huerto de Edén en el Génesis, ¿se acuerdan? El hombre, la mujer no existía. Y cuando el hombre peca junto con su mujer y Dios comienza a definir los juicios y las maldiciones, el juicio y la maldición de Dios sobre el hombre se da en términos específicos en el ambiente de su trabajo. Es decir, Dios maldice la tierra que tendría que trabajar el hombre y entonces dice: ahora con el sudor de tu frente producirá la tierra y cardos y espinos te dará. Es decir, que entonces entendemos que el rol del hombre fundamentalmente se define desde la creación y por el juicio en el ambiente de la provisión. Somos llamados a proveer. En un matrimonio, el principal proveedor o el primer proveedor tendría que ser el hombre. Entonces, el hombre es líder, es cabeza y es instructor. El hombre es proveedor, pero también el hombre es protector. Y evidentemente, hermanos, entendemos que por esta causa el Señor nos da una mayor fortaleza física a los hombres, pero la protección del hombre sobre la mujer y los hijos va más allá que la protección física. De hecho, los teólogos, hermanos, hablan de una teología natural de la que podemos derivar muchas cosas. Por ejemplo, cuando tú en la naturaleza ves a un león y a una leona, ¿cuál de los dos es el ejemplar animal más grande, más fuerte, más robusto? El león. ¿Cuál tiene la melena más abundante? El león o la leona. Y se estima que la fuerza física del león sobre la leona es mínimo un 30% por encima de la fortaleza de la hembra. ¿Y cuál es la función del león? Es resguardar a la manada, es cuidar a la manada, es no permitir que otros leones vengan a matar a las crías de la manada. ¿Y cuál es la función básica de la leona con mayor agilidad en su movimiento? Es la caza, es cazar. Entonces ahí vemos cómo la naturaleza misma define lo que Dios diseñó y cómo funciona. Bueno, de la misma forma vemos al hombre siendo más fuerte y más alto. Bueno, a veces hay algunas mujeres que se ponen al hombre de llavero porque son muy altas, ¿no? O son muy grandes o muy frondosas. Pero típicamente el hombre, hermanos, tiene una musculatura con mayor desarrollo que la de la mujer. Tiene más estatura, tiene más fortaleza y por lo tanto es llamado a ser el protector de la mujer. El hombre fue llamado para proteger a la esposa, no al revés, no la esposa al hombre. Es ridículo cuando vemos a una esposa queriendo sacar y dar la cara y saca el pecho en defensa del hombre y el hombre atrás de la esposa. ¿Has visto estas escenas en la internet, hermano, o en la calle, en la vía pública? Pues a veces sí es risible. Pero cuando tú ves a un hombre sacando el pecho y dando la cara por su esposa, esa es una imagen completamente natural, porque forma parte del diseño de Dios. Pero como te comentaba, o sea, va mucho más allá de la simple protección física que el hombre le da a la mujer. La protección es espiritual también. La protección es moral. Bien, entonces, ¿qué implica ser cabeza, hermanos? ¿Qué implica? Y quizá una forma de verlo es sabiendo que no implica ser cabeza. Una forma de entenderlo es ¿qué no implica ser la cabeza del matrimonio, del hogar? Bueno, pensemos en la cabeza no como el que manda, hermanos, sino como el que modela. La cabeza es la persona no que manda, sino que modela. Pensemos en la cabeza no como el que exige, sino como el que es ejemplo y sirve.
1. Pensemos en la cabeza no como el que manda, sino como el que modela un carácter. Pensemos en la cabeza no como el que exige, sino como el que es ejemplo y sirve. Porque se supone que nosotros, como cabeza, tenemos que desarrollarnos como Cristo lo hizo y como Cristo vino al mundo. Cómo Cristo vino a ejercer la función de cabeza de la iglesia. Marcos 10:45 dice así: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido. Jesucristo dice: yo no vine a ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo, hermanos? Pablo está rescatando esta idea que es enunciada por Jesucristo, y así como Cristo se entregó por la iglesia, de la misma forma el hombre tiene que hacerlo por su esposa. Entonces, la cabeza no es el que manda. La cabeza no es el que manda. Ojalá, mira, si nos vamos en esta noche con esta idea claramente acendrada en el corazón, créeme que valió la pena. La cabeza no es el que manda. La cabeza no es el que exige. La cabeza es el que es ejemplo y sirve. Jesucristo, el Hijo de Dios. Si alguien poseía espiritual, moral, materialmente, en forma eterna, las prerrogativas para demandar, exigir, mandar, establecer, pedir, era Él. Pero Él, siendo el Hijo de Dios, no viene al mundo para ser servido, sino para servir y entregar su vida por rescate de muchos. Entonces, si Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos la reproducción de la cabeza de Cristo en nuestro matrimonio, si soy la cabeza en mi hogar, yo no soy cabeza para mandar, no soy cabeza para exigir, soy cabeza para ser ejemplo y para servir. Para eso se es cabeza en el hogar. La cabeza bíblica de la familia, entonces, es quien se encarga de estimular a que ésta vaya en la dirección correcta. El hombre, el marido, el padre tiene que estimular, tiene que catapultar, tiene que guiar, tiene que motivar a la familia a que vaya caminando en una dirección correcta. No es el que obliga, no es el que demanda que la familia vaya en una dirección, no es ese. Es diferente. Lo que Dios nos pide a los hombres es distinto. Jesucristo dijo en Marcos 10:42, Marcos 10:42, dice así: y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre de ellos. Pero entre ustedes, hombres del reino, hombres de Dios, hombres de la palabra, hombres que andan en los caminos de Dios, entre ustedes no será así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande tendrá que ser su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero tendrá que ser el siervo de todos. Entonces, hermano, ¿en tu familia quieres ser admirado por tus hijos y respetado por tu mujer? Sírveles. Ese es el ideal de los maridos cristianos: ser admirables para sus esposas y respetados por sus hijos. ¿Qué tienes que hacer? Lo que Cristo hizo. Sírveles. En el reino de Dios es al revés. Entonces, tú quieres llegar arriba, tienes que entrar por debajo. Así es en el reino de Dios. El que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de todos. El que quiera ser el mayor tiene que servir a los demás. Escalamos por debajo. Así es con el Señor. Tú llegas a mandar sirviendo. Para el mundo esto es incomprensible, pero es así. Dios ve así el matrimonio. Entonces, un hombre de Dios así ve el matrimonio. ¿Cuántas esposas anhelan que sus esposos les sirvan? Y justamente no pueden admirar a sus esposos porque son inservibles en el hogar, inservibles en el matrimonio, inservibles en la paternidad. ¿Qué mujer se va a sentir plena, floreciente, fructífera, satisfecha, contenta, amada, incondicional y sacrificialmente con un hombre inservible?
Y con un hombre inservible me refiero a ese que ha decidido no servir. Porque como es la cabeza, entonces piensa que él es el que manda y es al que tienen que servir. Es totalmente al revés. Un hombre que piensa de esa manera tiene una esposa frustrada, entristecida, con un carácter inestable, amargada. En cambio, una mujer con un hombre siervo es una mujer que se siente satisfecha, contenta, amada. Entonces vemos que se entiende el rol de ser cabeza de forma disfuncional, hermanos. ¿Cómo se entiende el rol de ser cabeza? Bueno, el hombre es a quien se le tiene que servir, porque el hombre es quien manda. Porque el hombre, porque es hombre, tiene licencias morales. Yo no tengo que darle explicación a nadie porque soy el hombre. ¿Qué hago? ¿A qué hora llego? ¿Qué es lo que veo? ¿A qué hora me acuerdo? Yo no le doy razón a nadie porque yo soy el hombre. Entonces, esa disfunción en la perspectiva sobre ser cabeza hace que el hombre torpe, no el hombre de Dios, el hombre torpe se dé licencias a sí mismo, licencias económicas. No, mis recursos son míos porque yo los trabajé. Yo gano el dinero, entonces yo lo administro. Yo digo cómo se gasta y qué proporción le doy a mi esposa, porque yo lo produzco y yo lo gano. Licencias egolátricas. No, a mí que me respeten mis hobbies, mi tiempo personal. Licencias sociales, no, mis actividades personales son importantes. Mi deporte, mi partido de fútbol los viernes. Por eso yo no voy a la congregación, al grupo de matrimonios, porque yo los viernes juego. Y porque yo me esparzo de esa manera, porque yo me desahogo. Y como soy el hombre, me doy la licencia y exijo que me respeten porque soy el hombre. Entonces hay una disfunción muy grave en la manera de percibir el rol de ser cabeza. ¿Sabes cuál es el problema, hermano? Que esto lamentablemente afecta a la iglesia. Esto se ha dado al interior de la iglesia. El rol del hombre en la iglesia muchas veces es menor porque se piensa que la actividad en la iglesia ministerial es un tanto cuanto femenina. Por eso tú cuentas la cantidad de servidores hombres que tenemos en la iglesia contra la cantidad de servidoras mujeres que hay. Hermanos, nos doblan o triplican. No, es que eso de las cosas de Dios son de la mujer. Y entonces se piensa igualmente que la labor ministerial es un poco femenina. Este rol distorsionado de ser cabeza nos lleva a pensar que al hombre se le debe obediencia por ser hombre, no por ser ejemplo. Una cabeza, hermanos, es un líder. El líder es seguido y es obedecido no por temor, sino por amor, por admiración y por respeto genuino. Entonces, valora cómo es que te están siguiendo en tu casa, tu esposa y tus hijos. Ellos están convencidos de que seguirte a ti les garantiza un lugar correcto, un objetivo correcto, un lugar seguro. ¿Llegarán a progresar si ellos te siguen o te siguen porque están amedrentados, porque están amenazados, porque son obligados? No, un líder es seguido porque es admirable, si no, no es líder. Puede ser un capataz, puede ser un patrón, puede ser un jefe, pero un líder es seguido solo cuando es admirable. Y entonces se le sigue porque se le ama, se le respeta de forma auténtica. Entonces, hermano, ¿qué hay que hacer? Si tú eres de los que a cada rato le está recordando a tu esposa e hijos, es que yo soy el líder, es que yo soy la autoridad. No, hermano, no. Si tú tienes que demandar o recordar que eres la autoridad, es porque ya dejaste de serlo. Es porque no tienes el nivel de excelsitud en tu vida espiritual con Cristo que te hubiera podido ser admirable, hacer admirable, y lo tienes que demandar por la fuerza. No, eso se trabaja con integridad, con comunión con Cristo, con convicción, con denuedo, con entereza, con perseverancia, con el Espíritu Santo operando en tu vida. Entonces muchos entienden el rol de cabeza de forma disfuncional
Y esto no es un hombre que ande en los caminos de Dios, ni que viva bajo el señorío de Cristo. Su esposa no se siente floreciente, su esposa no se siente gozosa, sus hijos tampoco. Es el hombre que tiene su propio imperio del miedo, del terror y de la crítica en la casa. Y eso duele, hermano, cuando se le dice algo al respecto a ese hombre que está siendo disfuncional. Además se ofende, además se siente inseguro y criticado. No, hombre, tratar con ese tipo de hombres es una complejidad para las mujeres, una complejidad. Entonces, cuidemos, hermanos, de no ser cabezas disfuncionales en el hogar. Estoy por terminar. Entonces, dijimos que el hombre era cabeza, es el líder, es el instructor, es el que cubre. Pero también dijimos que el hombre es proveedor. Entonces también hay disfunciones en la forma en la que se entiende cómo es el hombre proveedor en el hogar. Cómo se piensa disfuncionalmente en la cultura y cómo disfuncionalmente se ha pensado en la iglesia sobre el rol del hombre de proveedor. Bueno, se piensa, si yo lo produje es mío. Si yo lo procesé a través de mi trabajo, entonces es mío. Proveer es lo único que me toca en el hogar. Si proveo mucho, entonces soy un hombre responsable. ¿Cuántas mujeres piensan esto equivocadamente en consejería? No, pastor, mi marido es un hombre bien responsable porque no nos falta nada. Sí, pero ¿cuánto tiempo pasa con tus hijos? ¿Cuánto tiempo realmente está invirtiendo de su vida en edificar espiritualmente la vida de tus hijos? ¿Cuánto realmente él todos los días te lava con el lavamiento santo del agua por la palabra? ¿Cuánto edifica la vida espiritual? Mucha gente piensa, hombres piensan, porque proveo lo suficiente, entonces ya con eso soy responsable. Otros piensan, no, a mí me toca el 50%, porque estamos viviendo en una sociedad open mind, mente abierta. Ella trabaja, entonces nos vamos al 50 y al 50. Y como ella gana menos que yo, entonces mi 50 es su 100%, que aporte su 100% y yo aporto otro tanto, aun cuando proporcionalmente o porcentualmente esto sea menor en relación a mi ingreso. No, porque las cosas tienen que ser iguales, 50-50. Así piensa el hombre del mundo. Pensamiento torpe, pensamiento simple. Otra forma de pensar torpe sobre la proveeduría: si proveo, tengo el derecho a mandar, y mando porque proveo, y proveo bien. ¿De verdad? Y entonces, ¿qué pasa con los matrimonios donde la mujer es la que provee una mayor cantidad económica? Por cuanto provee más, entonces ella es la cabeza del hogar. No es así. No, tú no mandas porque proveas. El hecho de que proveas es tu responsabilidad, es tu rol, es tu obligación. No es tu derecho a mandar. De hecho, una gran mayoría de familias son sustentadas por el ingreso de la mujer, ni siquiera por el ingreso del hombre. Entonces vemos situaciones, hermanos, por ejemplo de divorcio, donde el hombre comienza a plantear acuerdos económicos con la mujer de forma totalmente desproporcionada. ¿Cuán frecuente es esto, hermanos? Cuando el hombre decide divorciarse y distanciarse de la mujer, se vuelve un mezquino, un miserable, un tacaño, un vil, y establece acuerdos económicos totalmente desproporcionados, como si le estuviera regalando a la mujer algo. Y además esto es ilegal, porque legalmente esto tiene que ser equilibrado y dictaminado por un juez en función de la proporción de los ingresos reales generados en el matrimonio y los que el hombre continúa generando fuera del matrimonio. Pero a esto llega la miseria del pensamiento del rol del hombre como proveedor, una mentalidad distorsionada en el mundo. El hombre del reino, hermanos, no piensa así de su rol de ser proveedor. Y por último, el rol de protector también es disfuncional, también se ha tergiversado en la sociedad. ¿Qué se piensa de este rol de ser protector? Por cuanto soy protector, entonces tengo que ser agresivo. La protección me lleva a ser agresivo. Y como soy hombre y soy agresivo, entonces soy distante y soy frío. Entonces el hombre ha asumido esa postura de rigidez, de frialdad, de dureza en el trato, de rispidez, de intratable.
el clásico caso y muy frecuente de no, ahorita no molesten a su papá porque está de malas. ¿Y por qué está de malas? Porque está trabajando. ¿Te das cuenta? Hombres rudos, ríspidos, ásperos. ¿Por qué? Porque soy hombre y así me hizo Dios. No. El hombre del mundo piensa que la protección se limita a lo físico, solamente a lo físico. Y ese fue el error de Adán en el huerto. Pensar que su protección sobre la mujer era solamente física. Y no, la protección era espiritual, era anímica, era mental, era emocional, era moral. Él no ejerció correctamente su rol de protector y dejó que su mujer se viese involucrada en una situación moral y espiritual catastrófica. La protección del hombre es para edificar espiritual. ¿Cómo protegemos a nuestros hijos? Armándolos espiritualmente, acondicionándolos, adoctrinándolos, criándolos en el temor de Dios, amonestándolos con la palabra, disciplinándolos con justicia, de una forma correcta y coherente, bíblicamente. Edificamos a nuestras esposas y las protegemos, las resguardamos. Esa es la protección del hombre dentro del hogar. Pero ¿qué se piensa generalmente? Que la protección le toca a la mujer. Y entonces generalmente, aún en los hogares cristianos, quien se encarga de edificar la vida de los hijos es la esposa. Es la esposa la santa, es la esposa la que habla de Dios, es la esposa la doctrinada en las cosas divinas. Y entonces viene el hijo con el padre y el padre ridículamente le dice: ve con tu mamá, ella es la santa, siendo el padre quien tendría que dar las respuestas, porque él es el protector. Es el cuidado espiritual, es el cuidado moral y físico también los que competen a nuestro rol de protección en el hogar. Eventualmente el hombre es el peligro, se convierte en el peligro dentro de su propia casa con su actitud de agresión moral o agresión verbal. Es una vergüenza cuando en los hogares cristianos, hermanos, el hombre, en vez de ser el protector, se tienen que proteger de él, porque es un agresor moral, es un agresor verbal. Y si esto escala, muchas veces se convierten en agresores físicos también. Entonces vemos disfunciones, hermanos, en la comprensión del rol que Dios nos ha dado como protectores, distorsiones en el rol de ser cabeza, distorsiones en el rol de ser proveedores. Tenemos que corregirnos, tenemos que caminar, andar en los caminos de Dios. A eso fuimos llamados, a ser hombres que tememos al Señor, que somos reverentes y respetuosos y por lo tanto entendemos el señorío de Cristo en nuestras vidas, y el resultado será glorioso. Ahora, si hemos identificado que no lo hemos hecho bien, pues hay una manera bíblica de corregir errores. Y esa manera bíblica se llama arrepentimiento, pedir perdón en humillación. Y eso repara, eso construye, eso edifica, eso abre las puertas nuevamente, eso complace a Dios. Y Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio, al que viendo la verdad decide cerrar los ojos, se obstina, se convierte en un terco y continúa soberbiamente viviendo de la misma forma. Entonces, hermanos, si hemos identificado errores, tenemos que arrepentirnos. Corrijámonos. Si tenemos distorsiones en el ejercicio de nuestros roles, por favor ya corrijámoslos. El modelo es Cristo. Mi rol es modelado por lo que Dios dice, es mi rol en la Biblia. Entonces yo veo a mi familia como Dios la ve, veo mi matrimonio como Dios lo ve y asumo mi rol como Dios lo diseñó, no como el mundo espera que asuma mi rol. Es el diseño bíblico el que nos modela. Mi rol de protector, mi rol de proveedor, mi rol de cabeza tiene que ser ejercido como Dios lo diseñó. No tengo que ver como Dios lo vio y hacerlo de esa forma. ¿Sabes cuál va a ser el resultado? Serás un hombre satisfecho. Serás un hombre que encuentra plenitud y significado en lo que hace. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso?
tendrás a una esposa floreciente y productiva, una esposa plena y a hijos vigorosos en el Señor. ¿Quién quiere esa clase de hogar? ¿Quién quiere esa clase de familia? ¿Quién quiere ¿Quién quiere a esa mujer por esposa? Pues entonces hay que trabajar. Hay que trabajar en serio, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Eres tan bueno y paciente con nosotros, Cristo. Nos dotas de tanto conocimiento, Señor, que has establecido en tu palabra, y nos armas para poder encarar con valentía y dignidad nuestra vida. Somos llamados a una vida del reino, pero pues tenemos que ser hombres del reino. Señor, cuántas esposas maltrechas, cuántas esposas abandonadas, cuántas esposas heridas, insatisfechas, frustradas, cansadas, porque hay en nuestra mente una distorsión aberrante. Hemos entendido mal los conceptos, o hemos entendido lo que hemos querido. Hemos creído que la autoridad y el ser cabeza es algo muy diferente a lo que Dios ha diseñado, y hemos ejercido creyendo que cristianamente nos hemos comportado como hombres, líderes y autoridades, y hemos destruido el corazón de esposas e hijos. Señor, mi esposa es el resultado directo de mi sacrificio. Mi esposa es el reflejo más nítido del nivel de obediencia que vivo a tu palabra. Es el reflejo más directo, Señor, de cómo camino delante de ti. Es un sensor, y ese sensor me ayuda, porque es una ayuda idónea, me ayuda a detectar, a reconocer cuando algo no está funcionando bien. Mi esposa es una ayuda en todos los sentidos, y en ese sentido me permite detectar que estoy disfuncionando. Mi autoridad, Señor, no se reduce a decir todo el tiempo: sométete, obedece. No, mi Dios. Mi rol como cabeza, como líder, Señor, como proveedor, como protector, como instructor, se reduce a dos conceptos: a ser ejemplo y a servir. Señor, yo tomo como hombre en esta noche la decisión de ser un siervo de mi esposa y de mis hijos, y modelar con amor, hombría, y afirmar con valor la identidad femenina de mi esposa y de mis hijas. Señor, gracias. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Hermanos, bueno, pues tenemos las galletas y tenemos el café.